Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo soy y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que les robará el aliento, una de esas que te atrapan desde el primer instante y te dejan pensando en ella durante días. Vamos a hablar de Halil İbrahim Eslah, un amor eterno que te robará el aliento. Sí, suena dramático, lo sé, pero es que lo es. Vamos a desentrañar la trama, los personajes y por qué esta historia ha cautivado a tanta gente. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre contenido interesante y entretenido. Ahora sí, manos a la obra. Halil İbrahim Eslah es una historia turca, y ya saben cómo son las historias turcas, llenas de pasión, intriga, drama y por supuesto, un amor que desafía todos los obstáculos. La serie se centra en dos personajes principales, Halil İbrahim y Eslah. Halil İbrahim es un hombre fuerte de principios, apegado a sus raíces y con una profunda conexión con su familia. Eslah, por otro lado, es una mujer moderna, independiente y con una visión del mundo diferente. La premisa inicial es bastante sencilla. Halil İbrahim y Eslah se conocen en circunstancias inesperadas y, a pesar de sus diferencias, surge una atracción innegable entre ellos. Pero como suele pasar en estas historias, el camino hacia la felicidad no es fácil. Se enfrentan a numerosos obstáculos, desde las tradiciones familiares hasta las intrigas de personas que buscan separarlos. Uno de los elementos clave de la historia es precisamente el choque cultural. Halil İbrahim proviene de un entorno más tradicional, donde las costumbres y el honor familiar son muy importantes. Eslah, en cambio, tiene una mentalidad más abierta y cuestiona estas tradiciones. Este choque genera tensiones y conflictos, pero también es lo que hace que su relación sea tan interesante y dinámica. La historia nos lleva a explorar temas como el amor incondicional, el sacrificio, la lealtad y la importancia de la familia. Vemos cómo Halil İbrahim y Eslah luchan por su amor, enfrentándose a todo y a todos, incluso a sus propias dudas y miedos. Pero no se trata solo de un romance. La serie también aborda temas sociales relevantes, como la desigualdad, la injusticia y la lucha por la libertad. A través de los personajes secundarios, vemos diferentes perspectivas y realidades que enriquecen la trama y nos invitan a reflexionar. El personaje de Halil İbrahim es particularmente interesante. Es un hombre que se debate entre el deber y el deseo. Se siente obligado a cumplir con las expectativas de su familia, pero al mismo tiempo anhela la libertad de amar a Eslah sin restricciones. Esta lucha interna lo convierte en un personaje complejo y profundamente humano. Podemos ver cómo esa tensión se manifiesta en sus acciones. A veces la tradición lo arrastra, obligándolo a tomar decisiones que lastiman a Eslah, y otras veces su amor por ella lo impulsa a desafiar las normas y romper con lo establecido. Es un personaje que no es perfecto, que comete errores, pero que siempre intenta hacer lo correcto, aunque no siempre lo logre. Eslah, por su parte, es un personaje femenino fuerte y empoderado. No se deja intimidar por las presiones sociales y lucha por sus ideales. Es una mujer que sabe lo que quiere y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Su determinación y valentía la convierten en un modelo a seguir. Eslah no solo representa la modernidad y la independencia, sino también la capacidad de adaptación. Aprende a navegar en el mundo tradicional de Halil İbrahim, a entender sus costumbres y a encontrar un equilibrio entre su propia identidad y el mundo en el que se está insertando. No es una imposición de su forma de ser, sino una búsqueda de entendimiento y respeto mutuo. La química entre los actores que interpretan a Halil İbrahim y Eslah es palpable. Logran transmitir la pasión, el amor y la conexión que existe entre sus personajes. Sus miradas, sus gestos, sus palabras, todo contribuye a crear una atmósfera de romanticismo y tensión que te mantiene enganchado a la pantalla. La forma en que se comunican, a veces con miradas que dicen más que 1000 palabras, es lo que realmente hace que su relación sea creíble y conmovedora. La tensión sexual y emocional es constante, pero siempre se mantiene dentro de los límites del respeto y la sensibilidad. Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia sea tan adictiva? Creo que es la combinación de varios factores. En primer lugar, la trama está muy bien construida. Los giros inesperados, los secretos revelados y los conflictos constantes mantienen al espectador en vilo. Cada capítulo termina con un gancho que te obliga a ver el siguiente, y los guionistas son maestros en crear cliffhangers que te dejan con la boca abierta.
La trama se va desarrollando lentamente, revelando poco a poco las historias de los personajes y sus motivaciones. En segundo lugar, los personajes son muy bien desarrollados. Tienen motivaciones claras, personalidades complejas y evolucionan a lo largo de la historia. No son simplemente buenos o malos, sino que tienen sus propias luces y sombras. Incluso los villanos tienen sus razones para actuar de la forma en que lo hacen, lo que los hace más humanos y comprensibles. La evolución de los personajes es uno de los aspectos más destacados de la serie. Vemos cómo Halil Ibrahim se vuelve más abierto y comprensivo, y cómo Esla aprende a apreciar la importancia de la familia y las tradiciones. Y en tercer lugar, el tema central del amor eterno resuena con todos nosotros. ¿Quién no sueña con encontrar un amor que dure para siempre, un amor que lo supere todo? La serie nos presenta una visión idealizada del amor, pero también nos muestra las dificultades y los sacrificios que implica mantener una relación a largo plazo. El amor de Halil Ibrahim y Esla no es fácil, pero es precisamente esa lucha lo que lo hace tan valioso. La historia también explora la idea del destino. ¿Está escrito nuestro camino? ¿Podemos cambiar nuestro destino? ¿O estamos simplemente destinados a repetir los errores del pasado? Estas son preguntas que se plantean a lo largo de la serie y que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Halil Ibrahim, en particular, se siente atormentado por la idea de que su destino ya está escrito, que está condenado a seguir los pasos de sus antepasados. Esla, por el contrario, cree en la libertad de elección y en la capacidad de cada persona para crear su propio futuro. Además, la ambientación es espectacular. Los paisajes turcos, la música tradicional y la vestimenta típica contribuyen a crear una atmósfera exótica y fascinante. Te transportan a otro mundo y te hacen sentir como si estuvieras viviendo la historia en carne propia. Los escenarios son impresionantes, desde las montañas y los valles hasta las ciudades modernas y los pueblos tradicionales. La música, por su parte, es fundamental para crear la atmósfera emocional de la serie. Las melodías tradicionales turcas se mezclan con composiciones originales para realzar los momentos de romance, drama y tensión. Pero no todo es perfecto, claro. Algunas veces la trama puede volverse un poco predecible y algunos personajes pueden resultar un poco estereotipados. El tío malvado que conspira para separar a la pareja, la exnovia despechada que busca venganza, son arquetipos que hemos visto en muchas otras historias. Sin embargo, incluso estos personajes estereotipados tienen sus momentos de brillantez y sorprenden al espectador con sus acciones. Sin embargo, estos pequeños defectos no restan valor al conjunto de la obra. La serie logra mantener el interés del espectador a lo largo de sus numerosos capítulos, gracias a la calidad de la producción, las actuaciones convincentes y la trama absorbente. Además, la serie se toma su tiempo para desarrollar las relaciones entre los personajes, lo que permite al espectador conectar con ellos a un nivel emocional más profundo. En definitiva, Halil Ibrahim Esla, un amor eterno que te robará el aliento, es una historia que te atrapa desde el principio y te deja pensando en ella durante mucho tiempo. Es una historia de amor, de sacrificio, de lucha y de esperanza. Es una historia que te recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. La serie nos muestra que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión. Es la decisión de estar al lado de la persona amada, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Si son fans de las historias románticas, de los dramas turcos y de las tramas llenas de intriga, no se pueden perder esta serie o película. Les aseguro que no se arrepentirán. Prepárense para reír, llorar, emocionarse y suspirar. Prepárense para enamorarse de Halil Ibrahim y Esla. La serie es una montaña rusa de emociones, y te dejará con una sensación de satisfacción y esperanza. Más allá de la historia de amor, Halil Ibrahim Esla también ofrece una ventana a la cultura turca. La serie nos muestra las costumbres, las tradiciones y los valores de la sociedad turca, lo que la convierte en una experiencia enriquecedora y educativa. Podemos aprender sobre la importancia de la familia, el respeto a los mayores y la hospitalidad. La serie también aborda temas como la importancia de la educación, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de las mujeres. La fotografía de la serie es impresionante, con tomas aéreas de paisajes espectaculares y primeros planos que capturan la intensidad de las emociones de los personajes. La iluminación es cuidadosamente utilizada para crear diferentes ambientes y realzar la belleza de los escenarios.
La dirección es impecable con un ritmo narrativo que mantiene al espectador enganchado a la pantalla. Y ahora, para ir terminando, vamos a resumir un poco lo que hemos hablado hoy. Vimos que Halil İbrahim Eslah es una historia turca que narra el romance entre dos personas de mundos diferentes, Halil İbrahim, un hombre tradicional, y Eslah, una mujer moderna. Su amor se enfrenta a obstáculos culturales, familiares y personales, pero ambos luchan por estar juntos. La serie explora temas como el amor incondicional, el sacrificio, la lealtad y la importancia de la familia, todo ello en un contexto social relevante y con una ambientación espectacular. La serie no solo es un drama romántico, sino también un retrato de la sociedad turca y sus contradicciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado ganas de ver Halil İbrahim Eslah. Si ya la vieron, me encantaría saber qué les pareció. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué fue lo que más les gustó de la historia. ¿Se identificaron con alguno de los personajes? ¿Qué opinan del final? ¿Creen que Halil İbrahim y Eslah lograron superar todos los obstáculos y vivir felices para siempre? Quiero saberlo todo. Compartan sus opiniones y teorías en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias que contarles y estoy ansiosa por compartir mi pasión por el cine y la televisión con ustedes. Y recuerden, siempre hay una historia esperando a ser descubierta, un amor que vale la pena luchar y una aventura que te robará el aliento. Nunca dejen de soñar, de creer en el amor y de buscar la felicidad. La vida está llena de sorpresas y oportunidades, y nunca sabemos cuándo encontraremos nuestra propia historia de amor eterno. Hasta la próxima.